una sinopsis. Es un trabajo muy largo y de muchos años sobre los visitantes al Valle de Guadalupe entre fines del siglo XVIII y fines del XX. O podríamos agregar incluso, en mi caso personal, inicios del siglo XXI. Y sobre todo, pues se inscribe dentro de una investigación en la que ya llevo cerca de casi 30 años, desde que inicié mis estudios de licenciatura y de lo cual hice mi tesis doctoral sobre la colonia rusa en el Valle de Guadalupe además los otros asentamientos humanos que se encuentran ahí, el Ejido El Porvenir, el poblado Francisco Zarco, y no se puede hablar de ninguno de estos actores sociales sin hablar también de los grupos Kumiai que habitan en San Antonio Necua y en San José de la Zorra. Para esta ocasión, también como parte de una de las derivaciones que he estado trabajando a lo largo de mi tesis, pues me he concentrado en las miradas, los registros, las vivencias y experiencias que han tenido y que han legado, ya sea de manera escrita, en formatos de reportes técnicos, de artículos académicos o de tesis de grado, a veces artículos de difusión, diversos visitantes que han llegado o arribado al Valle de Guadalupe. No es hasta ahorita un registro exhaustivo, faltan varios nombres, pero para el momento es una lista que considero de bastante calidad y que puede aportar y contribuir a profundizar sobre las miradas de un sitio ahora tan atractivo para visitantes locales y foráneos como es el Valle de Guadalupe. Y para iniciar quiero compartir una serie de afirmaciones y declaraciones de lo que para mí consiste el Valle de Guadalupe en la actualidad. Como escucharon por ahí en la presentación, una de las líneas que trabajo en la investigación es la historia del tiempo presente, y como tal he estado fincando mis perspectivas sobre el Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe en la actualidad es reconocido como la sede vitivinícola más importante de México, en virtud de su impacto económico y cultural, propiciado por, lo entrecomillo, la cultura del vino, y también es un centro turístico y comercial abocado a servicios de hostelería de estilo campestre. La oferta gastronómica y enológica va en ascenso desde fines del decenio de 1980 y es concomitante al desarrollo económico y demográfico, al flujo de inversiones, las mejoras en infraestructura y la intensa promoción turística que se observa en los años recientes. Detrás de las prácticas de consumo con cierto glamour que se da en medio de bucólicos paisajes con el que se asocia el Valle de Guadalupe, subyace una historia forjada por tensiones sociales y disputas territoriales entre los distintos agentes socioculturales, políticos y económicos que ahí han convergido en su historia. El auge del Valle de Guadalupe se basa en la explotación agrícola. Primero fue extensiva y después intensiva, como lo es ahora, al grado de que en ciertos círculos académicos, gubernamentales y de la iniciativa privada se plantea, así lo anuncian, lo entrecomillo, que el Valle de Guadalupe tiene una vocación agrícola, así lo anuncian y lo promueven, que exalta una imagen idílica percibida en riesgo de perderse. Lo hemos visto en los últimos años. Dadas las pretensiones de ciertos inversionistas coludidos con políticos para realizar en ese lugar conciertos masivos, construir desarrollos inmobiliarios, aunado a la proliferación de establecimientos destinados al ocio y el entretenimiento indiscriminado. Las personas y colectivos que asumen, y también lo entrecomillo, la defensa del valle, exigen aplicar o en su defecto elaborar planes de ordenamiento territorial que garanticen la preservación de lo que ellas consideran constituye su perfil natural y cultural tradicional, así lo plantea. En un lapso apenas mayor a un siglo, se han modificado los paisajes naturales y culturales del Valle de Guadalupe. Hasta mediados del siglo XX predominaban los sembradíos de trigo, cebada y alfalfa,
que después fueron desplazados por la vid y el olivo. Estos cultivos siempre han coexistido con otras actividades agropecuarias de menor cuantía, como la siembra de hortalizas y la crianza de ganado vacuno y caballar. Cada cambio ha beneficiado a algunas personas y comunidades en perjuicio de otras, generando tensiones y conflictos agrarios y laborales por el uso de suelo y de competencia mercantil, atravesadas por diferencias étnicas e identitarias, por problemas por la extracción de agua del subsuelo, presiones por la necesidad de adecuar la tecnificación de los procesos productivos y por las calamidades a consecuencia de las sequías o lluvias desmesuradas. Se considera a la población kumiai como la originaria de la región. La gente kumiai se dedicaba de manera ancestral a la caza y recolección. Y aunque todavía no abandonan del todo esas prácticas, desde hace décadas se emplean como vaqueros y jornaleros en los ranchos, ejidos y campos cercanos, además de elaborar artesanías para su venta y ocuparse en otras eventualidades. En la segunda mitad del siglo XIX fueron afectadas por las acciones de desamortización promulgadas por los gobiernos liberales que llevaron a la división de la superficie del Valle de Guadalupe en ranchos, una medida que marcó el inicio de una persistente resistencia y defensa de sus derechos primordiales que a la fecha continúa. En 1905, familias de origen ruso con costumbres etnorreligiosas endogámicas fundaron una colonia agrícola en el marco de las leyes de colonización y extranjería decretadas en el decenio de 1880 bajo el Porfiriato. En 1938, familias procedentes de otros puntos de Baja California, del interior de México y repatriadas de los Estados Unidos formaron el ejido El Porvenir en las proximidades de la colonia rusa, a 5 kilómetros de distancia para ser precisos. Después, en julio de 1958, varios grupos agraristas tomaron las parcelas de los remanentes de la colonia rusa y de otros pequeños propietarios de origen mexicano con el fin de establecer otro ejido, pero ante la oposición gubernamental y las denuncias de organizaciones de la iniciativa privada, solo consiguieron crear en ese momento el poblado Francisco Zarco. Las empresas agroindustriales que con posterioridad llegaron a la localidad reclutaron a su personal entre la población del Francisco Zarco, El Porvenir y las comunidades kumiai. Además, también esa actividad atrajo personas foráneas al valle. Las relaciones laborales, políticas y sociales entre estas comunidades y a su vez con el sector patronal se distinguen por las disputas y negociaciones en materia del acceso a fuentes de trabajo, de defensa de los derechos laborales y de la cultura política corporativista propia de los sindicatos ligados a las centrales obreras a las que se vincularon desde un primer momento. En suma, la historia y memoria social del Valle de Guadalupe se articula en el cruce de las tensiones y disputas territoriales, ambientales, laborales, políticas y culturales que aquí he descrito. Y ahora sí, voy a pasar a ver las miradas, a revisar de los visitantes. Lo que observan aquí en esta diapositiva es una foto que tomaron cerca, es decir, aproximadamente en 1947 en el Valle de Guadalupe. Es una vista de norte a sur. Y se debió a una investigación que realizó un economista y demógrafo de los pioneros en México, llamado Moisés T. de la Peña, que fue enviado por el entonces secretario de Gobernación. Le encargó Alemán, o lo comisionó, para que recorriera el país. Moisés T. de la Peña, que era un economista y demógrafo ya destacado y muy ligado al régimen, ideólogo del régimen para ese momento, para que hiciera un balance sobre los resultados exitosos o de fracaso de la colonización en México, que se había sostenido desde la etapa independiente, desde 1821,
pero sobre todo que hiciera énfasis en cuál era el resultado después de un siglo y medio o casi un siglo y medio de esas políticas que alentaban la colonización extranjera, que se fijara cuál había sido el resultado con estas colonias, como las de los rusos. Y esta foto es parte de lo que acompañó ese informe, que después fue publicado en 1950 en una revista que publicaba también el gobierno mexicano sobre cuestiones agrarias, demográficas y económicas. Aquí lo que en este cuadro tan feito, soy muy malo con PowerPoint, pero bueno, es lo que salió. Lo que es situado son algunos de los momentos cruciales en la colonización en el Valle de Guadalupe. Situó obviamente a los pobladores originarios, no porque necesariamente hayan llegado al Valle de Guadalupe, sino cuando se manejan algunas de las fechas, o se especula, que empezaron a introducirse al territorio peninsular. Está también la fecha de 1834, cuando se erige la misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Norte, que después fue atacada en 1840 por las huestes dirigidas por Jatiñil, en esa revuelta que también llevó a quemar y atacar la misión de Santa Catarina. En la década de 1860, ya con los gobiernos liberales que decretaron la secularización o desamortización de los bienes de la iglesia, se convierte en rancho y se fracciona, tal como había mencionado hace un momento. En 1905 se sitúan los primeros colonos o familias de colonos rusos en el Valle de Guadalupe, que empezaron a llegar a partir de ese año. En 1938 se asientan las primeras familias ejidatarias del Porvenir. 1958 es la toma de tierras que dio lugar al poblado Francisco Zarco, y a partir de los años 50 inició la instalación de las primeras vinícolas y después vitivinícolas. Aquí, para que se den una idea de los datos demográficos que conciernen al valle, pues podemos ver en esta tabla del lado izquierdo el crecimiento poblacional de la entidad de Baja California. Como pueden ver, se disparó, sobre todo en ciertas décadas, como la de 1920, la de 1950, y de ahí, bueno, ya no ha parado el crecimiento. En el cuadro 2, lo que podemos ver son las localidades con mayor concentración de población en el distrito norte de Baja California, según el censo de 1910. Como pueden ver, el Valle está entre los 5 primeros en población, gracias a la colonización o la introducción de colonos rusos a partir de 1905. Ahí aparecen 310 habitantes. Los rusos eran entre 295 y 300 para ese momento. Fue el momento más álgido de poblamiento de colonos. Después, o a partir de ahí, empezaron a emigrar de nuevo hacia Estados Unidos y otros puntos. Y el cuadro 3, lo que vemos es los habitantes de la colonia rusa y su estado civil, según el listado del Consulado Mexicano en Los Ángeles, en marzo de 1906, que nos da una idea de cómo se componía y estaba integrada la población en el momento inmediato a su asentamiento. Es decir, se constituyeron en mayoría demográfica en el Valle de Guadalupe, en una entidad que estaba muy escasamente poblada, y donde desde luego los conteos censales de esos años pues son muy imprecisos, sobre todo con la población indígena. Aquí vemos los censos generales de población en los que me he basado. Bueno, el INEGI no existe en el 10, pero es censo oficial, donde podemos ver el crecimiento demográfico en el Valle de Guadalupe entre 1910 y el 2020, según datos oficiales. Lo que podemos ver ahí, que también están censadas, donde aparece el SD, significa sin datos disponibles, o al menos que no los he encontrado, y lo que aparece ahí, por ejemplo, entre paréntesis, FZ es el Francisco Zarco, EP es el Porvenir, y por ahí está OM, Olivares Mexicanos, que en algunos censos, en algunos momentos, fue contado como una localidad específica dentro del Valle de Guadalupe. Y lo que podemos ver en las notas, pues son algunas de las cuestiones que me han resaltado ahí a partir de los censos. Por ejemplo, en 1910 se registró la localidad como Valle de Guadalupe, así de manera general, aunque la colonia rusa, que era la mayoría, estaba asentada solo en el predio donde
donde actualmente está la traza todavía de la excolonia rusa entre las ruinas y el panteón, básicamente. Después, en el censo de 1950 ya se registró como hacienda, así como lo oyen, así está registrado, olivares mexicanos, y se contabilizaron ahí 79 habitantes. En el rancho El Porvenir, así se le puso, es un ejido, aparecen en ese mismo censo 258 habitantes, y ahí se especificó que los habitantes de San Antonio Necua fueron censados, así se dice, indebidamente en la localidad con el número 225 correspondiente a la colonia Guadalupe. Es decir, nos permite ver esto, varias de las imprecisiones y del tacto con el que hay que manejarse al momento de ver estas cifras. En el censo de 1960 ya se registró como ejido El Porvenir con 479 habitantes. Es decir, hay un incremento. Y la localidad también se citó como localidad el ranchito de Tolmasov, así aparece, con 2 habitantes, y San Antonio Necua 1 habitante, lo cual, bueno, implica que no fueron a contarlos, no contaron bien, o en ese momento que llegaron la población se resistió a ser contada y se replegó hacia otro punto, o estaban en el proceso de trasladarse como ancestralmente lo hacían a la costa, buscando alimentos marinos, o hacia la sierra, donde originalmente residían. Entonces, esto nos da, son fotografías que nos permiten hablar de cuál ha sido la situación demográfica en el Valle de Guadalupe. Aquí lo que vemos es un plano levantado por Oskar Schmieder, que era un geógrafo alemán, muy reputado, bastante prestigioso, uno de los estudiosos más emblemáticos, pilares de la geografía alemana, que haciendo una estancia en Berkeley, aquí en California, se dio tiempo para venir a fines de diciembre de 1927 al Valle de Guadalupe, justo a levantar un estudio geográfico. Por geográfico entendemos el espacio, y eso comprende lo humano y lo natural, y levantó este plano donde podemos ver cómo está fraccionado en propiedades el Valle de Guadalupe a partir de las leyes de desamortización de los 1860. Aquí vemos igual, más para abajito, por favor. Es un mapa que elaboró también un visitante en 1917, o que retomó para ilustrar su texto, y donde se aprecia también pues cuál es la concepción y la representación de Baja California. Obviamente, cuando se refiere, hay que subrayarlo, lo hacía cuando charlaba sobre Randall Henderson, el manejo que hay para decir Lower California en lugar de Baja California, algo que se fue cambiando y se le fue nombrando cada vez más en español conforme avanzó el siglo XX, pero todavía hacia mediados del siglo XX hay investigadores en Estados Unidos o visitantes que le siguen llamando en inglés a la entidad. Eso dice mucho. Y cuando se refiere a la tierra de grandes posibilidades en el futuro, pues no está pensando en la gente de México, está pensando en gente de Estados Unidos que se decida a colonizar e invertir. Y bueno, aquí vemos fotografías aportadas tanto por Feveril Biggs, que es un geógrafo que hizo un estudio sobre las misiones dominicas, como por descendientes de la familia Barré Moreno, que todavía viven en San Diego. Hace unos años, cuando estaba elaborando mi tesis doctoral, yo contacté con una que era chosna o tataranieta, no recuerdo bien cuál era generacionalmente su grado, que había creado una página web, no sé si exista, donde había subido fotografías del rancho de su familia, donde todavía, aparentemente, porque hay contradicciones en eso, lo que vemos es que subsiste la casa de la exhibición de Guadalupe en los años 40, aunque hay autores que dicen que ya no había nada para esas fechas, y la casa del Rancho Barré, que es el ciudadano estadounidense que se casó con una de las hijas de José Matías Moreno, quien había recibido el rancho a partir de las leyes de desamortización, y que le permitió ese vínculo matrimonial establecerse y hacerse de la propiedad. Después, cuando enviudó, él se casó con Catalina Mojov, hija de unos muy joven, había una diferencia de edad ahí enorme,
y se quedó con el rancho el señor Barré y se casó con una de las hijas de una familia prominente ahí de la colonia rusa, que era la familia Mojov. Aquí vemos algunos aspectos de la traza urbana de la colonia rusa. Straßendorf en alemán, traducido al español, es básicamente la única calle, el pueblo de una sola calle, eso significa, o la aldea de una sola calle. Y es un tipo de traza de origen eslavo, que hay muchas variedades, pero todavía uno lo puede ver en aldeas eslavas, e incluso de áreas montañosas de Turquía y de Armenia, donde subsisten este tipo de trazas. Es decir, una aldea puede ser montañosa o no, donde solo hay una calle muy ancha, en cuyos costados hay árboles grandes, y las casas habitación se encuentran aledañas a esa calle, con la puerta principal generalmente dando hacia atrás, hacia los patios, donde tienen jardines y tienen huertos. Y ahí crían animales y producen sus alimentos hasta donde les es posible. Esa misma traza la reprodujeron aquí en el Valle de Guadalupe. Es una de las cosas en las que más atención puso Oskar Schmidt, el geógrafo alemán que los visitó en el invierno del 1927. Aquí vemos a don Barré con la muchacha Catalina Mojov, le llevaba varios años, ya viudo, y es una fotografía que data de 1935, que fue compartida por justo los descendientes o las descendientes de la familia Barré Moreno, que todavía viven en San Diego. Originalmente, de parte de los colonizadores, es decir, de los enviados de la corona española o representantes de la corona española, el primer nombre que recibió el Valle de Guadalupe fue Valle de San Marcos. Así lo bautizó en 1795 un alférez, Ildefonso Bernal, y después sucesivamente se le siguió llamando de esa manera hasta que se creó la misión en 1834. En un viaje de reconocimiento, el capitán de la Orden de Loreto, José Joaquín de Arrillaga, describió el Valle de Guadalupe de esta manera, o bueno, Valle de San Marcos. Salí a las 6 de la mañana con una neblina espesísima, y después que anduve como 2 leguas, caía un arroyo de agua corriente. El rumbo que llevé al noroeste, seguí bajando cuestas y laderas llenas de chamizo y otros arbustos hasta el Valle de San Marcos, el Valle de Guadalupe, a donde llegué a las 8 y dejando a un soldado con la orden para que la caballada siguiese el valle abajo, y yo seguía al opuesto con 3 soldados y el sargento, y caminamos hasta las 9:30, a cuya hora alcancé la agua en una angostura y cantilería intransitable. La agua es bastante, pero sin proporción de tierras ni poderla sacar. Hay algunos árboles como sauce, aliso y álamo, pero de chico tamaño. Visto que no hallaba cosa de provecho, me restituí por medio del valle, reconociendo sustentadas hasta una poza de agua bastante grande, rodeada de tule, inmediato a una punta de un cerrito que sale del norte, a donde llegué a las 12. En este paraje había un poco de madera de pino perteneciente a la misión de San Miguel, conducida por el mismo camino en que yo entré al valle, pues a poca distancia, al oeste del camino, hay piñería en bastante abundancia. A poco rato que llegué, vino el capitán gentil del valle con otros 2. Les di cigarros y qué comer, a luego se fueron. Hasta aquí la reseña de 1795. Ya hemos dicho, se fundó la misión, y eso en 1834, ahí se bautizó como Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Norte o de la Frontera, y eso le impuso el cambio de toponimia al Valle de Guadalupe, al Valle de San Marcos, que pasó a ser el Valle de Guadalupe. Ya en la época de la misión, en el momento en que fue atacada en febrero de 1840, se señalaba que se sembraba ahí trigo y cebada, y además se criaba ganado, caballar y vacuno sobre todo, y se llegaron a contar más de 4,000 cabezas en total de ganado mayor y menor.
Ya para entonces la misión tenía custodios, soldados. Aunque ya estábamos bajo la época independiente, todavía había muchas prácticas que habían sido heredadas de la etapa misional y por lo tanto las descripciones permiten observar una serie de superposiciones entre un régimen y otro. Se menciona ya por entonces a un ranchero que fue el principal informante y amigo de Manuel Clemente Rojo, quien ha legado en sus apuntes buena parte de las descripciones que conocemos sobre la mitad del siglo XIX acerca del Valle de Guadalupe. Su gran amigo e informante, es decir, Manuel Clemente Rojo, lo consignó a partir de la tradición oral que le contó este soldado hecho ranchero, José Luciano Espinosa, que se dedicaba para ese entonces a la caza de nutrias para obtener sus pieles, pues las nutrias fueron exterminadas en Baja California y en otras entidades, en diversas partes de Norteamérica, por la caza indiscriminada que hubo de estos animales en el siglo XIX. La misión estaba a cargo, lo saben, de Félix Caballero, un sacerdote o fraile dominico español, que se hizo famoso y ha trascendido por las correrías, por dedicarse a una serie de triquiñuelas, al comercio y con una vida bastante azarosa. Se le mencionaba, además de misionero, como que se desempeñaba como administrador, contador, comerciante y prestamista. De todo esto dio cuenta Manuel Clemente Rojo a partir de los informes orales que recabó y que a su vez él fue entrevistado para los esfuerzos históricos o de recopilación de testimonios históricos dirigidos por Bancroft, el historiador, en California. A inicios de febrero de 1840, la misión fue atacada por Jatiñil, a la cabeza de varios hombres armados que, entre otras cosas, pues asesinaron a algunos de las personas indígenas, algunas, que residían en la misión de Nuestra Señora de Guadalupe. También hubo una serie a partir después del ataque de Jatiñil a la misión, pues fue prácticamente el final de este establecimiento misional, repito, ya en la etapa independiente, y la misión pues quedó prácticamente al arbitrio de quien la quisiera trabajar durante buenos años. Desde luego que eso atrajo la mirada codiciosa de algunos de los hombres poderosos de aquella época. Uno de ellos fue Juan Bandini, que residía en San Diego y que intentó hacerse de la propiedad. Él es sabido que colaboró con las fuerzas de ocupación estadounidenses durante la guerra, que nos costó el 51% de nuestro territorio, y aún así, ya bajo el México cercenado, pues todavía estuvo litigando por hacerse de la propiedad. Nunca la ocupó, esa es la realidad, pero aparece involucrado en juicios y consignado como el propietario que reivindicaba esas tierras. Al final, con la serie cuando se empezaron a aplicar, ya en los años de 1860, las leyes de desamortización, la propiedad fue entregada a José Matías Moreno, que fue la familia que se arraigó en el rancho de la Ascensión y de la cual fue heredero Percy Barrén, después de haberse casado con una de las hijas de José Matías Moreno y Prudenciana, viuda de Moreno. En estos años, entre las décadas de 1840 y 1870, hay testimonios de que el rancho era frecuentado por el único prácticamente sacerdote católico que ofrecía servicios religiosos en la región. Es un sacerdote que dicen, pero no consta, que era de origen austriaco, Antonio Ubach, que también aparece en Tijuana a principios del siglo XX, quien venía desde San Diego e impartía los santos óleos, bautizos y todo lo que necesitara la población en el septentrión de la Baja California, es decir, la parte costera norte. Y por lo tanto, él se dice que fue muy amigo de la familia de José Matías Moreno,
y a él le correspondió darle los santos óleos cuando él falleció en 1869. Hay varios relatos, sobre todo en cartas de José Matías Moreno, que se dirigía ya sea con su propia familia o con sus amistades, como María Amparo Burton en Estados Unidos. En una carta de José Matías Moreno a su esposa, que está fechada en enero de 1862, le dijo: llovió en la casa en Guadalupe y durante los 5 días de lluvia los pasamos como en una sopa. Hubiéramos estado mejor afuera. La casa casi se viene abajo. Tuve que levantar todo de la sala. Ahora tengo que acomodarlo y lo estoy arreglando nuevamente. Si no llueve por 3 o 4 días, habré terminado y no tendré que preocuparme de las lluvias otra vez. El río creció tanto que parece un océano. Alcanzó parte del viñedo. Ojo, viñedos. Y visto de frente se mira como un océano. Moreno expresó que le iban a enviar provisiones por vía marítima para desembarcarlas en el Sausal, para de ahí transportarlas en carretas al rancho Guadalupe y alimentar a la tropa que permanecía ahí como guarnición militar ya del gobierno mexicano. Cuando él falleció, en el inventario de bienes que él legó, que está firmado el 15 de abril de 1870 en el rancho, podemos percatarnos de quienes vivían ahí y quienes frecuentaban o tenían relación con la familia de José Matías Moreno. Estaba, por ejemplo, la viuda Prudenciana López, viuda de Moreno, su hijo José Matías y Mateo, otro hijo, y su hija Dolores, que fue la que contrajo nupcias después. Bueno, se casó 2 veces y una de ellas fue con Percival. Estaba el juez Loreto Amador y los acreedores de José Matías Moreno, porque si algo destaca dentro de todo el tiempo que la familia Moreno fue propietaria del rancho, son sus deudas impagables, que al final terminaron por costarles la propiedad. Acreedores, y eran de acreedores sobre todo que residían en el lado estadounidense de la frontera. Es decir, hay una transnacionalidad y binacionalidad que es constante. José Manace, Miguel Pedrorena, Juan Melendres, Joaquín Machado, María Serrano, Lino López, Antonio Argüello y como depositario de los bienes, Manuel Clemente Rojo. Entre los bienes enlistados se mencionaron trampas para topos, palas, horquillas, guadañas, hoces, azadones, hachas, puntas de arado, picos, barras, rastrillos, yugos, arados y un molino para trigo. A esto se sumaban enseres domésticos y denuncios que había hecho José Matías Moreno de minas y ranchos en la Huerta del Olivar, San Jacinto, San Marcos, El Tigre, que también es conocido o era conocido como Huecos y Baldíos. Y bueno, la deuda quedó y heredó las deudas. En algún momento, la única hija de José Matías Moreno, Dolores, se casó con un estadounidense, George Anson Flower, un hombre de negocios neoyorquino llegado a Estados Unidos, al sur de California. En 1874, este matrimonio realizó reparaciones a la casa con materiales importados de Estados Unidos. Porque, si recordamos, con José Matías Moreno, en la carta a la esposa, pues la casa estaba prácticamente derruida y llovía más adentro que afuera. El 13 de enero de 1875, el gobierno federal aprobó el remate de los bienes de las exmisiones y la entrega de las escrituras legales a sus compradores. Es decir, hasta 1875 pudieron tener ya documentos legales que acreditaban la posesión del rancho, aunque vivían en él desde hacía más de 10 años. El 30 de noviembre de 1877, la viuda de Moreno firmó un contrato de arrendamiento del rancho por 9 años, que eran favorables a su yerno, Theron Anson Flower. En 1878, ella recibió un préstamo del mismo yerno y obviamente no lo pudo pagar.
Con eso prácticamente toda la propiedad quedó en manos de su yerno, que a su vez contrajo una deuda con su hermano, y pasado un año tampoco pudo pagar la deuda y el hermano terminó haciéndose de la propiedad. Eso dio inicio a una serie de transmisiones de la propiedad hasta que la pudieron adquirir, casi con propietarios estadounidenses siempre, hasta que la pudieron adquirir los colonos rusos en 1905. El apoderado de Flower era el amigo de la familia, el cura Antonio Ubach, es decir, siempre aparecen estos personajes ahí. Ya para 1899 la propiedad de Guadalupe estaba hipotecada por el Banco Nacional de San Diego y fue adquirida por un matrimonio que a su vez lo transmitió a otro matrimonio estadounidense, que a su vez los Barker, que a su vez fueron los que lo vendieron a los rusos Molokaras en Los Ángeles, California. Para 1900, Peveril Mix, que también recopiló cuando visitó el Valle de Guadalupe entre 1928 y 1929, realizando su tesis de grado como geógrafo. Peveril Mix tenía 25, 26 años en esos momentos, es decir, era un joven. Él también recabó y recopiló buena parte de los datos que nos proporcionó en su obra, a partir de la tradición oral y de las historias orales que se contaban entre los viejos habitantes del valle. Así él reportó, es decir, hay que tomar con cierta relatividad o con mucha relatividad todos estos datos, pero es lo que hay, es lo más cercano. Así él dice que en 1900 se reportaron 150 chozas, guas, o una mezcla entre gua y cabañita, hecha de junco y de sauce, en Rincón de los Encinos, que es cerca, o en donde ahora podemos localizar, cerca más bien de San Antonio Necua. En 1929 todavía la propiedad tenía, había ciertos litigios en Estados Unidos sobre todo, donde los descendientes de Matías Moreno y los descendientes del yerno de Flower todavía estaban disputándose la propiedad. Es decir, aunque ya habían pasado tantas décadas y ya estaban ahí asentados los colonos rusos, la propiedad todavía había intentos o amagos legales de apropiarse de ella. Peveril Mix, que le puso sobre todo atención a la población originaria, es decir, a los Kumeyaay, más que a cualquier otro segmento poblacional, por la naturaleza de su trabajo de investigación, que eran las misiones dominicas. Él recabó el dato, o le informaron, que para los Kumeyaay, el sitio o el área del Valle de Guadalupe donde se estableció la misión, cuyas ruinas podemos todavía visitar, se llamaba para los Kumeyaay Oya Kuñur o Oja Kuñur, que significa cueva pintada, y que es esa, bueno, por ahí traigo alguna fotografía creo, que es esa famosa piedra que parece cuchara, que ahora a mí todavía me tocó visitarla en 1997 atrás de una casa sobre la avenida principal del Francisco Zarco, pero que tengo entendido que ya no permiten el acceso a ver esa piedra que era simbólica y que le daba nombre para los Kumeyaay al Valle de Guadalupe. Y nos dicen que Peveril Mix entonces a partir de ahí recopiló datos. Uno de los informantes de Peveril Mix fue justo Percy Barnett, que más o menos en 1928-29 pues a lo mejor tenía 2-3 kilitos menos, pero podemos ver que el señor se veía más o menos de esa forma. Y él le dio, a partir de los informes que él le dio, pues o que le proporcionó, se pudo hacer Peveril Mix alguna idea de cuánta población o cuántas casas habitación había en la zona. Un antropólogo que llegó posteriormente, influido por Peveril Mix, y que se basó y revisó los datos proporcionados por Peveril Mix, fue William Hohenthal, que estuvo ahí entre 1949 y 1951 en periodos también cortos. Hohenthal puso en duda muchos de los datos aportados por Peveril Mix, a partir de lo que a él personalmente le informaron los habitantes de mayor edad de San Antonio de Nicua, es decir, San Antonio Necua.
Hohenthal, en 1949-51, cuando tomó sus datos etnográficos, constantemente se encargó, y en su tesis así lo plasmó, su tesis en antropología, que es lo que motivó que él estuviera recorriendo la región, insiste en que los mexicanos pronunciaban mal o se equivocaban al nombrar a San Antonio Necua. Siempre insistió él que era San Antonio Eñecua o San Antonio de Eñecua. Y Eñecua era un jefe, hasta donde supo él, le informaron la gente de ahí de la aldea, que era un jefe contemporáneo de Jatiñil y de otro jefe también muy famoso en Nejí. En el caso de Peveril Mix, en 1929, él reportó que una docena de familias indias, en 1929, continuaban viviendo en San José, en Rincón de los Encinos y cerca del Cañón del Burro, al noroeste del Valle de San Marcos. Ahí todavía manejan el nombre o el topónimo del Valle de San Marcos como un subvalle dentro del mismo valle, y que se dedicaban a la agricultura y se empleaban en ranchos cercanos, la población originaria, pero que esta población conservaba su lengua y costumbres. Hohenthal, 20 años después, añadió que para 1949 ya no había indios viviendo en Cañón del Burro, ni en Rincón de los Encinos, al menos en ese momento. Y los que originalmente residían en San Antonio de Eñecua se habían mudado a Cañada de los Encinos. Y a partir de ahí, Hohenthal se preocupó por recoger o recabar la toponimia o los nombres que usaban los pobladores originarios para referir a toda la región. Voy a regresar unos años. En 1917 visitó la región B.F. Eliot. Escribió un panfleto llamado Lower California, que se publicó en 1917. Según Eliot, que es a donde se corresponde uno de los mapas que había mostrado anteriormente, según Eliot, él visitaba Baja California desde 1894. En las escasas palabras que dedicó a su título, a su panfleto opúsculo Lower California, él señaló que el Valle de Guadalupe es un valle largo que corre hacia el océano, que estaba en posesión de dos hermanos americanos, se entiende que eran los Flower. Uno de ellos casado con una viuda mexicana que era la propietaria. Esta pareja necesitaba dinero para pagar algunas deudas y sostener el rancho. El marido le pidió prestado dinero a su hermano y a cambio obtuvo una hipoteca que no pagara, por lo que el hermano tomó posesión de la mayor parte del rancho. Era un hombre ya mayor. Cerca de ese lugar hay una tribu de indios, y también mencionó que desde el Valle de Guadalupe había un camino hacia el Álamo. Vamos a regresar un poquito más, a 1860, cuando pasó por la región William Gapp, que era enviado del gobierno de los Estados Unidos para hacer evaluaciones geológicas, y que exploró en California, pero también exploró la Lower California. Los registros que hizo Gapp en 1860 están compilados en una obra monumental de 800 y tantas páginas que se compiló que compiló Ross Brown, que también hizo prospecciones mineras y geológicas y expediciones en toda la península. Es decir, lo que motivaba a esta gente a adentrarse en la península era buscar recursos naturales, su explotación y desde luego su beneficio. Según Ross Brown, la de Gapp fue la primera exploración científica en la región y es relevante para los inversionistas estadounidenses y por su posible compra de la Baja California al gobierno mexicano para que sea colonizada por los americanos, así lo dice. Obviamente aquí él está desconociendo que ya desde fines del siglo XVIII hubo expediciones científicas. Cito a William Gapp: el día 17, acompañados por nuestro anfitrión, llevaban todos estos personajes, llevaban guías o choferes mexicanos,
Avanzamos 8 leguas, pasando las minas de cobre de San Antonio, obviamente San Antonio de las Minas, y el rancho Guadalupe hacia un pequeño cañón llamado Los Burros. Nos detuvimos un rato viendo una o dos de las minas de cobre y solo vimos manchas de falso cobre en el granito, el cual ha sido impráctico y que hace gastar mucho dinero a los ingenuos en la Alta California. Nos avisaron de las mejores minas y fuimos hacia allá. El rancho Guadalupe es por mucho el mejor rancho en Baja California. Comprende 7 leguas de tierras bajas con una corriente de agua a través de él. La tierra es de gran fertilidad y varios acres de trigo y cebada. Ya crecen mostrando que es un excelente granero. Hay un huerto grande con varios frutos que incluyen peras, higos, granadas, chabacanos, ciruelas y un buen viñedo. El pasto en las partes del valle sin cultivar son insuperables por cualquier cosa que hayamos visto en todo nuestro viaje. Acampamos bajo un extenso encino a 2 leguas de Guadalupe, junto a una bella corriente de agua gorgojeante sobre su lecho de guijarros, y disfrutamos de una enardeciente fogata. 1860. Obviamente, por lo que describe, es época de lluvias, de buenas lluvias. De ahí viajamos sobre las mismas colinas a través de bellos valles, atravesando arroyo tras arroyo hasta Valle de las Palmas. Si alguna palma existiera, aquí deben haber muerto o fueron extinguidas, porque no vimos ninguna. 1860. Ya me habían dicho que las palmeras sí existían en pequeños valles en la retaguardia de San Diego. Para ellos esto era la retaguardia de San Diego, obviamente. Si fueron plantadas o son naturales, no podría afirmarlo. Acampamos en un valle amplio, abierto y arenoso, cubierto de pasto bien crecido y numerosos árboles. Pero no luce como si produciría resultados sorprendentes de ser cultivado. El personaje que aparece ahí lleva de nombre, con esta gente, ahí están los nombres, es Ulysses Simpson Grant IV, es decir, nieto del presidente de Estados Unidos del mismo nombre. Este señor se trasladó a residir a San Diego desde muy pequeño, con su familia. Es decir, su padre era hijo del presidente o un expresidente de los Estados Unidos, y la esposa, la mamá de este caballero, era hija a su vez de un senador muy importante, muy influyente. Pero aún así al papá le fue mal en unas inversiones en Nueva York y vinieron a buscar fortuna a San Diego. Ahí creció Ulysses Simpson Grant IV. Y cuenta que en 1915 él ya se había graduado en Harvard y había regresado a San Diego, joven todavía. Cuenta que en 1915 vivían muchas familias mexicanas en San Diego. Varias de ellas habían huido de la Revolución Mexicana, muchas de ellas eran pudientes y tenían la suficiente educación como para ser adoptados en amistad por estas familias. Ahí trabó amistad con un joven bastante problemático, por lo que él narró, José Cantú, hermano menor de Esteban Cantú. Entonces, bueno, con esas compañías, pues se adentraban a la Baja California, sobre todo a Tijuana, a vivir unas francachelas épicas. En una de esas, también, junto con otro mexicano, o de origen mexicano, de nombre Rodolfo, que aparece ahí, pues se adentraron a ver unas inversiones que habían adquirido o que les habían vendido de unas minas, territorio adentro de la Baja California. Por tanto, en el verano de 1915 se adentraron, iban hacia el Álamo, entraron por Tecate y llegaron al Valle de Guadalupe. Y cito esa parte. Bueno, narra que cruzaron por Tecate, venían a Ensenada, al Álamo por Tecate, y siguieron un camino en malas condiciones. Luego de cruzar el arroyo Burro, así lo dice, arroyo Burro, en el cañón del Burro, llegaron a la parte alta de un hermoso valle, entiéndase el Valle de Guadalupe. Pararon un momento en un pequeño asentamiento, en una colonia de rusos barbados. Era una región bonita,
rodeada de colinas rocosas. Estos resistentes rusos, bueno, la agricultura de trigo parecía ser la industria principal, aunque también había algunos huertos y jardines caseros irrigados por pozos con molinos de viento. Apenas tenían los rusos ahí 10 años, la colonia había ido creciendo, pero los testimonios que él da en 1915 no varían en buena parte de las décadas posteriores. Estos resistentes rusos que emigraron a Guadalupe pertenecen a la secta Molocani, que se separó de la Iglesia Ortodoxa. En Baja California fueron capaces de satisfacer sus anhelos de largas porciones de tierras en un clima saludable. La tierra es de propiedad comunal. Mucha de la tierra que adquirieron era demasiado rocosa para la agricultura, pero rentaron las tierras aledañas a los mexicanos, que prefirieron aceptar un pequeño alquiler en lugar de esforzarse en cultivarla ellos mismos. Esto va a ser algo recurrente, que los visitantes estadounidenses o alemanes como Oscar Schmieder constantemente van a estar señalando la pereza de los mexicanos, porque a sus ojos, pues un mexicano no estaba al nivel, un mexicano mestizo y mucho menos un indígena, al mismo nivel que un hombre blanco, y aún entre los hombres blancos o las personas blancas existían también niveles. Es decir, un blanco ruso, campesino, analfabeta, como los colonos de Guadalupe, no estaba al mismo nivel de industriosidad que un estadounidense, por ejemplo, de la ciudad. Pero dentro de eso, el mexicano aparece siempre pintado o descrito como flojo. De la vieja misión solo quedaban en 1915 montículos de adobe. Por eso pongo en cuestión esta foto que se supone que había presentado antes, de 1940, donde se decía que eran restos o ruinas de la misión. Habría que ver quiénes estaban confundidos ahí, pero coinciden, sobre todo Schmieder también, que habla de que de la misión para 1928 ya no quedaba nada. Y señala, hace 50 años, o sea, en 1865, la iglesia fue ocupada por la señora Barré, una residente de largo tiempo en el valle. Los robustos rancheros rusos, con sus pesadas barbas, blusas mujik, es decir, las blusas campesinas rusas, y extrañas gorras altas con viseras, se miran muy diferentes de los mestizos, que son la mayoría de la población en Baja California. Se establecieron en 1905 en número de 20 familias. Esto es más cercano a como realmente se refleja en los censos, o en los conteos, o en las evaluaciones de los primeros años de los rusos. Porque la mayoría de la gente que se acerca a hablar o escribir sobre los rusos, acríticamente copian o se basan en el contrato de colonización firmado con el gobierno mexicano, donde dice que se van a establecer 100 familias rusas, y con eso creen que así fue tal cual. Pues no, eso, y bueno, yo lo he establecido bastante bien en lo que he escrito y publicado sobre los rusos. En 1919, la visita la hizo en 1915, pero el libro donde publicó estas anécdotas lo publicó hasta 1963, es decir, pudo retroalimentar estas vivencias. Así nos dice, en 1919 la colonia había crecido a 45 familias, pero muchos de los jóvenes esperaban mudarse a Estados Unidos, casi todos hablan inglés y son muy amistosos. Que a él y a su grupo les ofrecieron té caliente de un samovar. Fue el primer samovar, dice Simpson Grant, que él vio. Oscar Schmieder, en 1927, fines de diciembre. Schmieder señaló que el Valle de Guadalupe se localiza a cerca de 50 millas al sur de la frontera entre México y Estados Unidos, que es una unidad geográfica pequeña con una alteración cultural bastante peculiar o distintiva. Se trata de la única parte rural, así lo dice Lower California, con mayoría de población compuesta por inmigrantes europeos. Por mucho, los colonos rusos son el elemento más numeroso del valle, para despertar incluso la atención del observador superficial. La interacción entre el hombre y su hábito ha producido aquí un resultado único: un paisaje cultural menor, de notable individualidad, que invita a su análisis genético. El primer intento de una colonización colectiva a cargo de campesinos europeos en Lower California tiene la importancia de un experimento significativo.
Y así recrea el escenario natural, que es en lo que me concentré en Schmieder para esta ocasión, donde aclara que se refiere en estas descripciones a la parte central y más ancha del valle. Describe que el río Guadalupe corre en la parte central del valle, que es una depresión entre las montañas de granito en el sur de California y norte de Baja California. El cauce mide de 2 a 5 kilómetros de ancho y unos 20 kilómetros de largo. Está entre 300 y 500 metros de elevación sobre el mar. Hacia el sur del valle está la montaña más alta de 4.432 pies, que antes le llamaban Cerro San Antonio y ahora he visto que le llaman los senderistas Sierra Nevada o algo así. Sierra Blanca, que se oye más glamuroso a lo mejor, ¿no?, que Cerro San Antonio. Hay descripciones de los distintos tipos de suelo arenoso, arcilloso, las rocas, la arena, los torrentes o bajadas de agua. Los afluentes del río llegan desde las montañas. Fue en diciembre. Observó que al momento de su visita, después de la primera lluvia ligera, el cauce del río estaba seco en grandes tramos, no en todo. Cuando llueve fuerte, caen entre 3 y 20 pulgadas en 24 horas. Por lo tanto, se inundan grandes porciones del valle, sobre todo por el agua que escurre desde las montañas al este. El agua superficial es ocasionalmente un riesgo y de poco provecho. No hay nada para almacenarla. El interés económico se concentra en el agua subterránea. Esta última es particularmente favorable ya que es abundante sobre el lecho del río apenas a 3 o 4 metros de profundidad y en varios lugares brota a la superficie. Hay ojos de agua y lagunas permanentes y que en su mayoría están localizadas en el lecho de arroyos abandonados. El abundante abastecimiento de agua subterránea en todas las partes del valle es un activo importante. Sobre el clima, se basa en observaciones que desde 1921 hacía el omnipresente Percy Barré, de quien dice que es un ingeniero estadounidense, no hay ningún dato que lo demuestre, pero eso le dijo él, asentado en el valle desde los años de 1880. A partir de 1933 se han publicado en el boletín mensual del Servicio Meteorológico Mexicano estadísticas enviadas por Percy Barré sobre el Valle de Guadalupe. Señala que de inicios de septiembre de 1921 a fines de agosto de 1922 cayeron 21.93 pulgadas de agua en el valle. De septiembre de 1922 a agosto del 23, 13.37. Y de mayo del 26 a abril del 27, 19.8. Según él, se trataba de precipitaciones anuales por encima del promedio. Esta información la reforzó con otros datos, como el tipo de tierra para el cultivo, el crecimiento del trigo de temporal y los encinos, y el buen crecimiento del trigo y otros árboles. Señaló que solo habían heladas algunas noches en invierno. Ojo aquí, diciembre de 1928. La vegetación del valle ha sido cambiada por el hombre desde que se cultiva su superficie. Algunos encinos aislados indican que, quizá, estos árboles originalmente formaron parte de arboledas en el valle. Incluso ahora existen arboledas en Rincón de los Encinos, pero en los años de 1880 había arboledas como esa en los límites del rancho de la Exmisión, la propiedad de Barré. Recién el gobierno estableció una considerable multa por cortar los encinos, lo cual señala ha sido efectivo porque la gente había dejado de cortarlos, al menos de manera tan impune. A lo largo del lecho del río se extiende un angosto y pobre bosque ribereño. Prevalecen los arbustos entre escasos árboles altos como los álamos. Hay altos y densos juncales sobre el lecho del río como los que rodean la Laguna Barré. La Laguna Barré es una laguna que difícilmente se secaba a la altura más o menos en el Camino al Porvenir y que mencionan constantemente en los distintos registros como agua encharcada o como un manantial que no se seca, es decir, variaba su tamaño y variaba su profundidad, pero
aparece casi siempre de manera constante hasta los años 40. Y donde, según Smida, formaba un lugar donde iban a dar los patos y otras aves. También Smida hizo mención de que la cacería, de la que era objeto la fauna de la región, también había hecho ya que se empezaran a extinguir o a verse con menos frecuencia las presas que, según le contaron, antes eran más frecuentes. Es decir, ya en 1928 hay estos señalamientos de deterioro ambiental. En otro apartado que él llamó Sucesiones culturales del pasado, señaló: la población original del valle ha sido reemplazada por completo por posteriores residentes. Los viejos pobladores, es decir, los Kumiai, viven en las últimas chozas en Rincón de los Encinos. Casi parece como si el indio y el encino se desvanecen juntos de la escena. Los últimos indios se reúnen bajo los encinos remanentes. De Rincón de los Encinos emprenden su migración anual a la costa para capturar peces y recabar almejas. Según él, la misión no desplazó a los indios, sino que los proveyó con nuevos medios de subsistencia, introduciendo la agricultura y desarrollando la ganadería. Ve ahí, en esta línea evolutiva y sucesiva muy propia de la geografía y de la antropología y la historia en esos años, ve que hay un tercer periodo de sucesión cultural que inició con la secularización de la misión y que tiene que ver con la partición en ranchos a partir de las leyes de 1860 y tantos, o su aplicación más bien, en los ranchos de la exmisión de Guadalupe, San Marcos o Huecos y Baldíos, Santa Cruz, San Antonio y El Tigre. En esta etapa cultural quedaron, según él, eliminados los indios. Y después vinieron los rusos, los campesinos europeos que arribaron a inicios del siglo, hicieron lo que no habían hecho los rancheros mexicanos. Trabajaron el suelo y no dejaron espacio para los indios que tenían el derecho tradicional, pero no legal, de reclamar la tierra. Los indios tuvieron que retirarse a las montañas, en los valles pequeños alrededor de Guadalupe, donde todavía hay pequeñas porciones de tierra cultivable, demasiado insignificantes como para atraer al hombre blanco, y por eso ahí pueden vivir algunas familias de indios dispersas. Un camino de carretas lleva al asentamiento indio, construido por ellos de su propia iniciativa. El aspecto de las chozas, cuidadosamente cubiertas de paja, y los pequeños campos, de ninguna manera sugieren que estos indios son tan pobres como los pintan los mexicanos y rusos. Expulsados de su fértil valle nativo, hacen su notable esfuerzo por vivir entre las pobres y ásperas montañas. Paso a Moisés T. de la Peña. Moisés T. de la Peña fue con la encomienda de solo ver si la colonia Guadalupe convenía a los intereses nacionales de ese momento, 1947. Señala que la colonia Guadalupe está enclavada en una esquina de la República que es la única favorecida con clima mediterráneo en México. Esta pequeña zona tiene un medio climático óptimo para la vid y el olivo, y aún el dátil, todos ellos de temporada. La uva de esta región es la más apropiada para fabricar vinos de alta calidad. Cito: únicos en la República, sin que con esto se quiera decir que tales sean los que hasta ahora se elaboran, sino los que pueden elaborarse. Es decir, está diciendo que el vino es malo, pero puede ser bueno. Cito: la viticultura ha progresado con rapidez a últimas fechas, 1947, en los municipios de Ensenada y Tijuana, donde destacan en Ensenada Santo Tomás y en Tijuana San Valentín. Proporciona datos y cifras de la producción en estas zonas y señala también que en las últimas fechas esta zona apunta como una potente productora de aceite de olivo, de cuya especie se han plantado más de 100,000 estacas en el decenio más reciente. Sobre la colonia rusa, hace un conteo, proporciona algunos datos y señala que en los últimos tiempos ampliaron sus plantaciones de vid en 300 hectáreas y dejaron ya de cultivar el trigo para sembrar malta, que les es refaccionada desde la fábrica de Tecate.
y que es un cultivo que, al igual que la cebada y el trigo, se presta para la mecanización. En ciclos, los rendimientos de la tierra bajan a la mitad a causa de la sequía, pero como son productos con altos rendimientos, el nivel de vida de la colonia rusa es bastante aceptable. Visten modestamente y habitan casas sencillas y poco acogedoras, construidas de adobe sin pintar, con techo plano de madera y tierra, como las de nuestros campesinos de la altiplanicie. Eso me pone en dudas de si está falseando la información, si de verdad estuvo ahí. Son algo más de 50 familias y rara es la que carece de carro y de vacas. Pero señala, no se observa progreso alguno. Socialmente esta colonia es un fracaso. Después de 45 años siguen siendo tan rusos como el día en que llegaron. Y es que viven totalmente aislados. En 30 kilómetros a la redonda no hay ni siquiera una ranchería de alguna importancia, y la bella, próspera y pujante ciudad de Ensenada está a 33 kilómetros de distancia, a la que ocurren por una mala brecha hacer sus compras semanarias en sus grandes guayines y últimamente en camiones. No hay un solo matrimonio mexicano-ruso y todos se comunican en su lengua eslava. Son ahora cerca de 300 personas, de modo que han aumentado muy poco, según parece porque no han dejado de salirse de la colonia las familias nuevas, por falta de perspectivas en el lugar. Solo conviven con ellos una familia mexicana, de un agricultor y 2 o 3 funcionarios oficiales, entre ellos el maestro de escuela. Aquí hay muchas cosas que señalar. Una de ellas es el Porvenir ya estaba a 5 kilómetros de la colonia. Si le pareció insignificante, cuando ya tenía más de 300 habitantes el Porvenir, pues obviamente otra vez o no estuvo ahí o está falseando la información. Tampoco hay ningún otro indicio de que dé cuenta de que hay 300 colonos viviendo ahí en 1947. Eso es totalmente falso. Cuando mucho, para esos momentos había 20 y tantas familias, con los hijos jóvenes ya viviendo en Los Ángeles y algunos en Ensenada. Guadalupe es un quiste demográfico, semejante al de Chipilo, y que urge extirpar del organismo nacional. Eso fue su sentencia. Y había que meter, recomienda, familias mexicanas, como de hecho sucedió en 1958. Fernando Jordán, que es el personaje que aparece ahí junto al jeep. El fotógrafo es Satarán. Fernando Jordán también era joven cuando pasó por ahí y señala: la colonia rusa es un exotismo en Baja California, 1950 más o menos, como podría serlo en cualquier parte de México, del mismo modo que lo son los menonitas y mormones en Chihuahua y los italianos en Puebla. Los rusos han conservado, a pesar de los años transcurridos desde su salida de Rusia, 4 rasgos de su cultura original: la religión, el idioma, la camisa de cuello ruso y el samovar. La religión la practican los domingos y días festivos. El idioma se escucha todos los días y la camisa se ve solamente en los días de fiesta. Los jóvenes se van alejando de la cultura tradicional. Aún hablan el idioma, pero no se les ve en el templo ni usan la elegante indumentaria del país natal de sus abuelos. Aquí hay que acotar que no se les ve en el templo porque tenían prohibida la entrada al templo dentro del ritual, los rituales molocanes. Solo pueden ir los adultos a los servicios religiosos, y adulto es solo aquel que ya contrajo matrimonio, que puede ser entre los 17 y 18, 19 años, pero solo hasta entonces. Es decir, los no casados, las no casadas, pues no van a estar en el templo. Por eso Jordán no vio jóvenes ahí. No tienen sacerdote especial y cualquiera de los viejos puede oficiar en los ritos. También dice que el templo es una casita medio derruida, con bancas adosadas a los muros y una mesa donde se colocan los libros sagrados y una esterilla donde se arrodilla el director que inicia los rezos y los cánticos. Los rusos de Guadalupe tienden a desaparecer, absorbidos por el medio social y expulsados en parte por la política agraria de que han sido víctimas. Por ahora el pueblo está en decadencia, y cuando no exista más, Baja California habrá perdido la única nota exótica de carácter oriental que presenta en su largo territorio. Que son imágenes del archivo de Beverly Mix, que dan muestra de los paisajes de la región. Ahí está la hoja Cuñur, en 1928.
Esta imagen es del reportaje de Fernando Jordán. Puso a dos amazonas molocanas ahí a caminar por la Strassendorf. Lawrence Posta, que visitó la colonia de Guadalupe en 1939. Fue a Ensenada, de esposa rusa, él estadounidense, y en un viaje en Ensenada en 1939, la esposa, que era rusa, habló con un miembro barbado de la colonia de Guadalupe. A la siguiente semana, los invitaron a una boda entre integrantes de las familias de Basilio Samadurov y de Basilio Bukrov. La boda se celebró un domingo. Pasaron la noche anterior hospedados en casa de la familia Mojov. Dice él que desde esa vez, en 1939, que asistió a la boda, y hasta 1975, él siguió visitando con cierta frecuencia la colonia Guadalupe, ya fuera de paseo o con fines académicos. Él era profesor en un college ahí en el sur de California y llevaba estudiantes. Y dice que siempre lo recibieron las familias Bukrov, Samarin, Rogov, Samadurov y Mokov. Dice que con esta perspectiva de décadas, dice que atestiguó el cambio del transporte en carretas tiradas por caballos a automotores o trucks de manufactura estadounidense. Vio también que disminuyeron los cultivos de trigo por temporal porque eran muy afectados por las sequías, y la uva fue ganando terreno en el valle. Y que esa uva, hasta en los primeros años, la vendían a una vinícola en Ensenada, sabemos que es Santo Tomás. Dice que en los últimos años, él escribió esto se publicó en 1976, esto lo escribió en 1975, una vinícola ha sido construida en Guadalupe y la uva se ha convertido en el cultivo principal. Sabemos que es Domecq a partir de 1972. La disponibilidad de uvas ha hecho que los rusos consuman más vino. Acuérdense que por religión tienen prohibido consumir alcohol, el cual consumen con sus alimentos. Ellos justifican su práctica señalando que es jugo de uva sin añadidos químicos. Conforme disminuye la población rusa, los viñedos se incrementan a cargo de mexicanos. Y estos cultivos son irrigados desde pozos profundos que se han hecho pues, prácticamente por todo el valle. Los sarmientos irrigados hicieron los cultivos más productivos que el trigo de temporal, por lo tanto así busca él explicar por qué ya la uva predomina. Señala pues cosas que han señalado otros visitantes, que hay huertos, hay jardines, cómo son las casas, los cercos. Dice que con las plumas de ganso fabrican colchones y hacen una sopa que él puso que era muy deliciosa, y que los patos y gansos salen a deambular sin restricciones al río, donde en la parte posterior de las casas de la colonia. Obviamente menciona la única calle del poblado, el Strassendorf, y que los sábados se dedican a limpiar la casa. El abastecimiento de agua ha cambiado con los años. En 1939 prevalecía el bombeo con molinos de viento y la conducían por medio de tuberías o canales abiertos. Antes los pozos eran de 4 a 5 pies de profundidad. En 1943 el agua estaba a 10 pies de profundidad y en 1974 el agua ya estaba a 150 pies de profundidad. Menciona cuestiones de la alimentación y que beben té, que hay samovar, que solo los domingos se vestían para ir a la iglesia, y todo lo que ya hemos visto en fotografías, en muchos relatos. Dice que el único libro que vio ahí fue la Biblia, en cirílico, colocada sobre la mesa, y que nunca vio a un colono leyendo. En el panteón hizo notar que hay una mezcla de sepulturas mexicanas y rusas. Los rusos entierran a sus difuntos con la cabeza orientada hacia el este, hacia el sol naciente. Ya ven que en las tumbas hay unos solecillos pintados ahí, que son algo no exclusivo de los molocanes. Yo lo he encontrado en material etnográfico procedente de Armenia y de toda esa zona del sur del Cáucaso, entre yazidíes y otras religiones. Entonces puede ser un préstamo cultural, porque ellos vienen de esa zona antes de llegar a California y México. En los últimos años, el gobierno mexicano ha exigido que los rusos vayan a la escuela entre los 6 y 12 años de edad, en una escuela situada en una casa construida antes de la adquisición de los rusos del rancho, que es todavía los restos de la escuela Repsamen, que está en la parte posterior de la escuela que conserva el nombre. Los profesores son mexicanos, por lo que buena parte de la primera generación experimentan hasta una tercera lengua cuando van a Los Ángeles: inglés, español y ruso. El ideal de aislamiento, libre de tentaciones, tan importante para los ancianos, no es una realidad ya para los descendientes, dice Post.
A inicios de los años 60 solo quedaban una docena de rusos en el valle. Menciona que con la construcción de la carretera llegaron, así lo dice él, invasores al valle. Yo les llamo solicitantes de tierras. En las 2 últimas décadas, los pocos remanentes de la colonia o bien se van a Los Ángeles, pues incentivados por las buenas condiciones de vida material que tienen sus parientes allá, o también para buscar esposa y hablar inglés. Los que se quedan en Guadalupe padecen muchas presiones, entre esas menciona casarse con mexicanos o mexicanas. Por ejemplo, los 4 hijos de Mary Rogoff, que es la enfermera, la matriarca de la colonia según Post, sus 4 hijos o hijas, no especifica, se casaron con gente de México. En los 3 viajes que hizo a Guadalupe en 1973, solo vio un ruso en cada visita. Es decir, o estaban ya muy grandes de edad, o escondidos, o trabajando, o no quisieron ver a Lawrence y Post. Moore, que era un etnólogo que visitó el Valle de Guadalupe en julio de 1970, acompañado de molocanes radicados en Los Ángeles de California, hijos de antiguos miembros de la colonia, constató que los descendientes de los colonos que subsistían en el Valle de Guadalupe vivían ya de forma parecida a los de sus vecinos mexicanos. Él percibió que algunos iban a una iglesia pentecostal, lo cual lo tengo también bien cruzado con otros datos. Como ya no había suficiente grey molocana, muchos se convirtieron al pentecostalismo, porque también muchos se fueron a vivir a otras partes de Estados Unidos. Conozco el caso de una rama de la familia Kachirisky que se fueron a Estados Unidos, allá nacieron sus hijos, regresaron al Valle de Guadalupe y eran de la iglesia pentecostal. Y dice que algunos de estos rusos que quedaban ya también hablaban un dialecto nativo, así lo señala. Obviamente es el kumiai. Y la lengua rusa ya la hablaban quebrado, con un acento muy particular, es decir, ya el ruso les era deficiente. Hay lugares para ilustrar cómo el Valle de Guadalupe ha cambiado tanto. Y desconociendo su historia, porque lo que venden son patrañas turísticas. No se apega a las nociones de los hechos históricos. Aquí es una muestra han pasado diversos periodistas, que aquí he omitido. Hay un registro que se puede ampliar todavía y que me está tomando tiempo. Pero bueno, nos da una idea del tipo de información que buscaban cuando visitaban Guadalupe los periodistas. Aquí también me falta añadir, y tengo el registro, los políticos, Braulio Maldonado, Lázaro Cárdenas y una infinidad de personajes que han atravesado por ahí el Valle de Guadalupe. Y esta es una relación, lástima que no se aprecie, pues una relación que me tomó tiempo hacer de los visitantes al Valle de Guadalupe desde 1795, que es el de Arrillaga, por ejemplo, hasta que viene la lista de mucho más de los que he mencionado. Ahí viene, por ejemplo, Ángel Basós Batalla, pesistas, John Sanford Dewey, Willard B. Moore, que fue el de 1970, que encontró que hablaban el ruso ya muy deficiente, Lorna J. Cabane, Robert Long, Pérez Adams Muranaka, que hizo su tesis de antropología y arqueología en fines de los años de 1980, y el equipo de investigación de historia oral del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, donde yo empecé mis estudios sobre el Valle de Guadalupe entre 1996 y 1997. Gracias. Vamos a pasar a una sesión, si todavía tenemos un poquito de tiempo, de preguntas para el doctor Ruiz. ¿Alguien quiere comentar algo o hacerle una pregunta? Yo no entendí quién atacó a la misión. Ajá. ¿Quién fue quien atacó la misión y dañó la misión? Ajá. Fue un grupo de indígenas kumiai liderados por uno de sus líderes de nombre Jatñil o Jatiñil, que significa perro negro. Ajá. Y fue parte de una revuelta en la región. No fue la única misión que atacaron, también atacaron Santa Catarina. Las declaraciones de Jatiñil anciano, contadas a Manuel Clemente Rojo, él señaló que era porque obligaban a los kumiai a realizar tareas en la misión y a evangelizarse con malos tratos, lo cual tiene sentido. ¿Alguna otra pregunta? Adelante.
Fíjate que en el archivo histórico del Estado encontré una inmigración rusa como de los años 40 y hasta vienen con fotos, muchos apellidos que no son de los que no fueron originarios ni de Guadalupe ni los gasolineros de aquí de Ensenada, ¿no? Y por otro lado, también recuerdo que unos militares pasaron en 1908 por ahí por el valle y estaban viendo la posibilidad de que se repartieran entre militares esos terrenos porque eran muy buenos para la agricultura, pero era nada más una propuesta. Sí, de los rusos hubo migración de otros rusos a Baja California, sobre todo en los años 20, judíos, muchos de ellos, y en los 40 siguieron llegando y 50, pero era porque el consulado estadounidense estaba en Ensenada y tenían que hacer antesala aquí para después ir a Estados Unidos, a donde terminaron yéndose la mayoría. Sí. Yo consulté las cajas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Migración en el AGN y en Relaciones Exteriores, y la cantidad de expedientes de rusos que pasaron por acá por México y Baja California es considerable. Y muchos de esos apellidos son judíos y todavía los vemos en la televisión. Faitelson, Winokur, yo los encontré ahí entre expedientes. ¿Y Sheinbaum, no? No, Sheinbaum es lituano, pero sí no recuerdo el Sheinbaum. Sí, adelante. Habla que pueblo tiene una calle que es típico para unos pueblitos eslavas. Pero ¿cuál calle en Valle de Guadalupe es esta calle que toman fotos? Ok, es la calle principal todavía que atraviesa a la altura del crucero, donde uno se dirige a las ruinas de la misión o hacia la delegación o el panteón. Esa calle, que ahora está asfaltada, es paralela al río. Donde entramos a Francisco Zarco. Exacto, esa es, ahora está asfaltada y prolongada hasta la carretera. Adelante. El lugar en donde se señala actualmente como el lugar en donde estuvo la misión, ¿es realmente ahí donde estuvo la misión? Si hemos de creer a los compañeros y compañeras de Lina, sí. Aquí no me dejan mentir. Al parecer sí. Y los planos, mapas de fines del 19 y de principios del 20, todos indican que sí, porque después fue sede de cuarteles militares, incluso ya en el siglo XX. Ahí se ve todavía el resto de caballeriza, le llaman, ¿no? Donde guardaban caballos y bebían agua. Sí, es ahí. Ahora, la extensión de la misión fue mucho más amplia. No hay que olvidar que todo eso eran los territorios de los Kumeyaay. Eso hay que tenerlo en cuenta.